Hola chicos, ¿cómo están? Qué bueno volver a compartir hoy la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que estamos estudiando sobre la vida del apóstol Pedro? Bueno, hoy vamos a aprender cómo el Señor Jesús lo llamó, para qué lo llamó y cómo respondió Pedro. Para eso vamos a leer en la Biblia en Lucas capítulo 5. Los primeros versículos nos cuentan que estaba el Señor Jesús junto al lago de Genezaret. La gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Esto le pasó muchas veces al Señor Jesús. La gente se acercaba a oír sus enseñanzas de la palabra de Dios y se juntaba tanta gente que estaban todos amontonados, todos apretaditos uno al lado del otro. Pero esta vez el Señor Jesús vio que ahí a la orilla del lago había dos barcos, que sus dueños estaban lavando las redes. ¿Saben, no, para qué se usan las redes? Claro, se usan para pescar, para poder sacar muchos peces al mismo tiempo. ¿Y se acuerdan cómo se llamaban los dos hermanos pescadores que aprendimos el domingo pasado? Pedro y Andrés. Ahí estaban estos dos hombres lavando sus redes, y el Señor Jesús se acercó. Si seguimos leyendo en Lucas 5, dice, y entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde el barco a las gentes. Qué bueno, el Señor Jesús estaba otra vez cerca de Pedro, usando su barco para que todos los que se habían acercado a oírle pudieran escuchar sus enseñanzas y verlo bien. Pero ¿qué habrá pasado después que terminó de enseñarles? ¿Quieren saber? Vamos a seguir leyendo un poquito más ahí, en Lucas 5. Ahí mismo dice que cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, «Tira a alta mar y echad vuestras redes para pescar». Y respondiendo Simón le dijo, «Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red». Claro, Pedro era un pescador con mucha experiencia, y sabía que si no habían pescado nada en toda la noche, a esa hora tampoco iban a poder pescar nada. Pero en su corazón tuvo un poco de fe. Creyó en la palabra de Jesús, y tiraron las redes. ¡Uf! No saben qué sorpresa se llevaron cuando quisieron levantar las redes. ¿Porque estaban vacías? No, estaban llenas de peces. Dice Lucas que eran tantos que su red se rompía, e hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambos barcos, de tal manera que se anegaban. Eran tantos peces que los dos barcos casi se hundían de llenos que estaban. Pero ¿cómo fue que aparecieron de repente tantos peces? Es que Jesús había hecho un milagro. Él quería que Pedro y sus amigos confiaran más en él, que estuvieran seguros que el que los estaba llamando era el Hijo de Dios, que había venido a ser el Salvador de todas las personas. Después de semejante milagro, se asustaron todos los que estaban en los dos barcos. Imagínense, pero especialmente Pedro, que quedó de rodillas delante de Jesús, y le dijo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador», porque se dio cuenta delante de quién estaba, y él se sentía un pecador que no se merecía estar cerca de Dios. ¿Quién de nosotros se merece estar cerca de Dios? Ninguno, porque todos somos pecadores, como se sentía Pedro. Por eso es importante que nos demos cuenta del pecado, de todas las cosas malas que hacemos que le ofenden a Dios, y le pidamos perdón, para que podamos ser sus hijos, ser hijitos de Dios. Pero ¿se acuerdan que dijimos también el domingo pasado que Dios tenía una tarea para Pedro? Bueno, ¿se imaginan qué tarea sería? Ahí mismo Jesús dijo a Simón, «No temas, desde ahora pescarás hombres». ¿Pero qué tarea era esa? ¿Qué quería decir pescar hombres? Jesús quería que Pedro y sus amigos lo siguieran, que fueran con él para hablarle a los hombres, mujeres, niños de su tiempo, de la obra del Señor Jesús, que les hablaran de su palabra, que les enseñaran cómo ser salvos, cómo ser hijos de Dios. Termina el relato de hoy, y como llegaron a tierra los barcos, dejándolo todo, le siguieron. Claro, cuando volvieron dejaron sus cosas y siguieron a Jesús, porque entendieron que para poder hacer esa tarea tan importante, tenían que aprender muchas cosas del Señor Jesús, estar bien cerca de Él. Qué hermosa es esta historia que leímos hoy, ¿no es cierto? Cómo Pedro le dijo que sí a Jesús, le dijo que sí a dejar sus cosas y seguirlo, y le dijo que sí a aprender más de Él.
Y si nosotros ya somos hijitos de Dios, también podemos hacer esta tarea como Pedro. Dios también nos llama para ser pescadores de hombres, porque podemos contarle del Señor Jesús, de su palabra, y cómo ser salvos a las personas que tenemos cerca que no conocen a Dios, familiares, a nuestros amiguitos o vecinos. A ver, vamos a repasar entonces las dos enseñanzas que hoy tenemos de Pedro. La primera es que tenemos que darnos cuenta que somos pecadores y pedirle perdón a Dios y confiar en el Señor Jesús que vino a salvarnos. Y la segunda es que si somos hijitos de Dios, Él quiere que también le digamos que sí. Él nos llama como a Pedro, para que contemos a todos los que tenemos cerca que Jesús es nuestro Salvador, y que también quiere que ellos sean salvos, y contarle lo que nosotros aprendemos de la palabra de Dios. Bueno, que el Señor les bendiga en esta semana y nos volvemos a encontrar el próximo domingo, con más enseñanzas de la palabra de Dios sobre la vida de Pedro. Chao.